Una vez acostumbrado a la escasa luz del interior, Blake se percató de que aquella caja de metal amarillento estaba cubierta de extraños bajorrelieves. Se aproximó, le quitó el polvo con las manos y el pañuelo y descubrió que las figurillas representaban unas criaturas monstruosas que parecían no tener relación alguna con las formas de vida conocidas en nuestro planeta. El objeto ovoide de su interior resultó ser un poliedro casi negro surcado de estrías rojas que presentaba numerosas caras, todas ellas irregulares. Tal vez se tratase de un cuerpo de cristalización desconocida o tal vez de algún raro mineral tallado y pulido artificialmente. No tocaba el fondo de la caja, sino que estaba sostenido por una especie de aro metálico fijo mediante 7 soportes horizontales, curiosamente diseñados a los ángulos interiores del estuche. Cerca de su abertura, esta piedra, una vez limpia, ejerció sobre Blake un hechizo alarmante. No podía quitar los ojos de ella, y al contemplar sus caras resplandecientes, casi parecía que era translúcida y que en su interior tomaba cuerpo unos mundos extraordinarios. En su mente flotaban imágenes de paisajes exóticos y grandes torres de piedra y titánicas montañas sin vestigio de vida alguna, y espacios aún más remotos, donde solo una agitación entre tinieblas indistintas desde delataba la presencia de una conciencia y una voluntad. Al desviar la mirada, reparó en un sorprendente montón de polvo que había en un rincón y al pie de la escala de hierro. No sabía bien por qué le resultaba sorprendente, pero el caso es que sus alrededores le insinuaban algo que no alcanzaba a determinar. Se dirigió a el apartado a mano amanotadas las telarañas que obstaculizaban su paso, y en efecto, lo que allí había le causó una profunda impresión. Una vez más echó mano de pañuelos y no tardó en poner el descubierto la verdad. Blake abrió la boca sobrecogido por la emoción. Era un esqueleto humano y debía de estar allí desde hacía muchísimo tiempo. Las ropas estaban deshechas. A juzgar por algunos botones y trozos de tela, se trataba de un traje gris de caballero. También había otros indicios, zapatos, broches de metal, gemelos de camisa, un alfiler de corbata, una insignia de periodista con el nombre de Extingo Providence Telegram y una cartera de piel muy maltratada. Blake examinó la cartera con atención. En ella encontró varios billetes antiguos, un pequeño de calendario de anuncio correspondiente al año 1893, algunas tarjetas a nombre de Edwin M. Librich y una cuartilla llena de anotaciones. Una cuartilla era sumamente enigmática. Blake la leyó con atención, aproximándose a la ventana para aprovecharse los últimos rayos del sol. Decía así: el prof. Enoch Bowen regresa de Egipto, mayo 1844. Compra vieja inglesa Federal Hill en julio, muy conocido por sus trabajos arqueológicos y estudios esotéricos. El doctor Drope Anabaptista exhorta contra la sabiduría de las estrellas en el sermón del 29 de diciembre de 1844, 97 fieles a finales de 1845, 1846, tres desapariciones, primera mención del trapazoedro resplandeciente, 7 desapariciones en 1848, comienzan los rumores sobre sacrificios de sangre, la investigación de 1853 no conduce a nada, solo ruidos sospechosos, el padre O'Malley habla del culto al demonio mediante caja encontrada en las ruinas egipcias. Afirma invocación, algo que no puede soportar la luz. Evade la luz suave y desaparece ante una luz fuerte. En este caso no, en este caso tiene que ser invocado otra vez. Probablemente lo sabe por la confesión de Francisco Díez Frenny en su lecho de muerte, que que ingresó en la sabiduría de las estrellas. En 1849, esta gente afirma que el trapezoedro resplandeciente les muestra el cielo y los demás mundos, y que el morador de las tinieblas las revela ciertos secretos. Relato de Orrin B. Etty, 1857. Invocan mirando el cristal y tienen un lenguaje secreto particular.
Reún de 200 a más en 1863, sin contar a los que han marchado al frente. Muchachos irlandeses arremeten contra la iglesia en 1869, después de la desaparición de Patrick Regan. Artículo velado en J el 14 de marzo de 1872, pero pasa inadvertido. 6 desapariciones. En 1876, la Junta Secreta recurre al mayor Doyle. Febrero de 1877, se toman medidas y se cierra la iglesia en abril. En mayo, una banda de muchachos de Federal Hill amenazan al doctor y además miembros. 181 personas desertan de la ciudad antes de finalizar el año 77. No se citan nombres. Cuentos de fantasmas comienzan alrededor de 1880 a investigar si es verdad que ningún ser humano ha penetrado en la iglesia desde 1877. Pedir a Lanigan fotografía de la iglesia tomada en 1851. Cuando el papel en la cartera se la metió en el bolsillo interior de su chaqueta, luego se inclinó a examinar el esqueleto que yacía en el polvo. El significado de aquellas anotaciones estaba claro. No había duda de que este hombre había venido al edificio abandonado 50 años atrás en busca de una noticia sensacional, cosa que nadie se había atrevido a intentar. Posiblemente no había declaraciones a nadie sus propósitos, quién sabe. De todos modos, lo cierto es que no volvió más a su periódico. Se habían visto sorprendido por un terror incomparable y repentino que le ocasionó un fallo del corazón. Blake se agachó y observó el peculiar estado de los huesos. Unos estaban esparcidos en desorden, otros parecían como desintegrados en sus extremos, y otros habían adquirido el extraño matiz amarillento de hueso calcinado o quemado. Algunos jirones de ropa estaban chamuscados también. El cráneo se encontraba en un estado verdaderamente singular, manchado del mismo color amarillento y con una abertura de bordes carbonizados en su parte interior, como si un ácido poderoso hubiera corrido el espesor del hueso. A Blake no se le ocurrió que podía haberle pasado al esqueleto aquel durante sus 40 años de reposo entre el polvo y silencio. Antes de percatarse de lo que hacía, se puso a mirar la piedra otra vez, permitiendo que su influjo suscitase imágenes confusas en su mente. Vio cortejos de evanescentes figuras encapuchadas cuyas siluetas no eran humanas, y contempló inmensos desiertos en los que se alineaban sus filas interminables de monolitos que parecían llegar hasta el cielo, y vio torres y murallas en las tenebrosas regiones submarinas y vórtices del espacio en donde flotaban jirones de bruma negra sobre un fondo de purpúrea y helada neblina, y a una distancia considerable dentro de todo, percibió un abismo infinito de tinieblas, en cuyo seno se adivinaba por sus etéreas agitaciones unas presencias inmensas, tal vez conscientes o semisólidas. Una maniobra de fuerzas oscuras parecía imponer un orden en aquel caos, ofreciendo a un tiempo la clave de todas las paradojas y arcanos de los mundos que conocemos. Luego, de pronto, su hechizo se resolvió a un acceso de terror pánico. Blake sintió que se ahogaba y se apartó de la piedra, consciente de una presencia extraña y sin forma que le vigilaba intensamente. Se sentía acechado por algo que no fluía de la piedra, pero que le había mirado a través de ella, algo que le seguiría y le espiaría innecesariamente, pese a carecer de un sentido físico de la vista. Pero pensó que sencillamente el lugar le estaba poniendo nervioso, lo cual no era de extrañar teniendo en cuenta su macabro descubrimiento. La luz se estaba yendo además. Y puesto que no había traído linterna, decidió marcharse prontamente. Fue entonces, en la agonía del crepúsculo, cuando creyó distinguir una vaga luminosidad en la desconcertante piedra. Se extrañó se extrañó angulos, pretendió apartar la mirada, pero era como si fuera oculta como si una fuerza oculta lo obligara a clavar los ojos en ella. Sería fosforescente o radiactiva. No eludían las anotaciones del periodista cierto tropezoide resplandecientes. ¿Qué cósmica malignidad había tenido lugar en este templo? ¿Y qué podía acechar aún en estas ruinas sombrías que los pájaros evadían? En aquel mismo instante advirtió que muy cerca
que muy cerca de él acababa de desprenderse una ligera tufa, tufarada de fétido olor. Aunque no logró determinar de dónde procedía, Blake cogió la tapa de la caja y la cerró de golpe sobre la piedra, que en ese momento relucía de manera incuestionable. A continuación le pareció notar un movimiento blando como de algo que se agitaba en la eterna negrura del chapitel, y al que daba acceso la trampa del techo. Ratas seguramente porque hasta ahora habían sido las únicas criaturas que le habían atrevido a manifestar su presencia en este edificio condenado, y no obstante, aquella agitación de arriba les sobrecogió hasta tal extremo que se arrojó precipitadamente a escaleras abajo, cruzó la horrible nave y el sótano, y la plaza oscura y desierta y atravesó los inquietantes callejones de Federal Hill hasta desembocar en las tranquilas calles del centro que conducían al barrio universitario donde moraba. Durante los días siguientes, Blake no contó a nadie su expedición y se consagró a leer determinadamente ciertos libros, a revisar periódicos atrasados en la heroteca local y a procurar a traducir el criptograma que había encontrado en la sacristía. No tardó en darse cuenta de que la clave no era sencilla, ni mucho menos. La lengua que ocultaba aquellos signos no era inglés, latino, griego, francés, español ni alemán. No tendría más recursos que echar una mano de todos sus conocimientos. Sobre las ciencias ocultas, por las tardes, como siempre, sentía la necesidad de sentarse a contemplar el paisaje de poniente y la negra aguja que sobresalía entre las erizadas rechumbres de aquel mundo distante y casi fabuloso. Ahora se añadía una nota de terror. Blake Blake sabía que allí se ocultaban secretos prohibidos. Además, la vista empezaba a jugarle malas pasadas. Los pájaros de la primavera habían vuelto y al contemplar sus vuelos en el atardecer, les pareció que evitaban más que antes la aguja negra y afilada. Cuando una bandada de aves se aproximaba a ella, le parecía que daba la vuelta cada vez. Declara él mismo en su diario, logró descifrar el criptograma. El texto estaba en aclo, oscura lengua empleada en ciertos cultos diabólicos de la antigüedad y que él conocía muy superficialmente por sus estudios anteriores sobre el contenido de ese texto. El propio Blake se muestra muy reservado, aunque es evidente que le debió producir un horror sin límites. El, El diario alude a cierto morador de las tinieblas que despierta cuando alguien contempla fijamente el trapezoedro resplandeciente. Ya ven. Alguien contempla fijamente el trapezoedro resplandeciente y aventura una serie de hipótesis descabelladas sobre los negros abismos del caos de donde procede aquel. Cuando se refiere a nuestro ser, propone que es omnisciente y que exige sacrificios de nuestros. Reveló un miedo atroz que a esa criatura, invocada acaso por haber mirado la piedra sin saberlo, irrumpía en nuestro mundo. Sin embargo, añade que la siempre iluminación de las calles constituye una barrera inaccesible para él. El, el cambio refiere con frecuencia al trapezoedro resplandeciente, tal, tal el En cambio, se refiere con frecuencia al trapezoedro resplandeciente, al que califica de ventana abierta al tiempo y el espacio, y esboza su historia en líneas generales desde los días en que fue detallado en el enigmático Yugot, muchísimo antes de que los primordiales lo trajeran.
a tierra. Al parecer fue colocado en aquella extraña caja por los seres crinoideos de la Antártida, quienes lo custodiaron celosamente. Fue salvado de las ruinas de este imperio por los hombres serpientes de Valusia y millones de años más tarde fue descubierto por los primeros seres humanos. A partir de entonces atravesó tierras exóticas y extraños mares y se hundió con la Atlántida antes de que un pescador de Minos lo atrapara en su red y lo vendiera a los cobrizos mercadores del tenebroso país del Can. El faraón Nefren-Ka edificó un templo una con una cripta sin ventanas donde colocar la piedra y cometió tales horrores que su nombre ha sido borrado de todas las crónicas y monumentos. Luego la joya descansó entre las ruinas de aquel templo maligno que fue destruido por los sacerdotes y el nuevo faraón. Más tarde la asada del excavador lo devolvió al mundo para maldición del género humano. A principios de julio, los periódicos locales publicaron ciertas noticias que, según escribe Blake, justificaban plenamente sus temores. Sin embargo, apreciaron de forma de- justificaba plenamente sus temores. Sin embargo, aparecieron de una manera tan breve y fortuita que solo él debió de captar su significado. En sí, parecía bastante triviales. Por Federal Hill se había extendido una nueva orden de temor con motivo de haber penetrado un desconocido en la iglesia maldita. Los italianos afirman que en la aguja sin ventanas se oían ruidos extraños, golpes y movimientos sordos, y habían visitado a su alrededor movimientos sordos, y había visto a sus sacerdotes para que ahuyentasen a ese ser monstruoso que convertía sus sueños en pesadillas insoportables. Igualmente hablaban de una puerta tras la cual había algo que acechaba asiduamente con espera de que la oscuridad se hiciera. Sí, cometer la tenaz constancia de las supersticiones locales, pero no pasaba de ahí. Era evidente que los jóvenes periodistas de nuestros días no sentirían el menor entusiasmo por los antecedentes históricos del asunto. Al referir todas estas cosas en su diario, Blake expresa un curioso remordimiento y habla del imperioso deber de enterrar el trapezoedro resplandeciente y de ahuyentar al ser demoníaco que había sido invocado, permitiendo que la luz del día penetrase en el hechiesto chapitel. Al mismo tiempo, no obstante, ponerme de relieve la magnitud de sus fascinaciones al confesar que aún en sueños sentía una morbosa ambición de visitar la torre maldita para asomarse nuevamente a los seres cósmicos de la piedra luminosa. En la mañana del 17 de julio, el Journal publicó un artículo que le produjo a Blake una verdadera crisis de horror. Se trataba simplemente de una de las muchas reseñas de los museos de Federal Hill. Por la noche se había desencadenado una tormenta que había dejado a la ciudad sin luz durante más de una hora. En el tiempo que duró el apagón, los italianos casi enloquecieron de terror. Los vecinos de la iglesia Los vecinos de la iglesia maldita juraban que la bestia de la aguja se había aprovechado de la ausencia de luz en las calles y durante la hora que duró el apagón, las multitudes se apiñaron alrededor de la iglesia a orar bajo la lluvia con críos y lámparas encendidas que protegían con paraguas y papeles formando puras
pura belleza de luz que protegería a la ciudad de las pesadillas que acechaban en las cebollas. Se encontraban más cerca de la iglesia, expresando que hubo un momento en que oyeron crujir la puerta exterior. Y lo peor no era esto. Aquella noche leyó Blake en un boletín lo que los periodistas habían descubierto, percatados al fin gran, del gran enloquecidos se habían introducido en el templo por el tragaluz, después de haber intentado infructuosamente abrir las puertas y en el polvo del vestíbulo y la nave espectral observaron señales muy extrañas. El suelo estaba cubierto de desorden, reinaba un olor desagradable y de cuando en cuando encontraron muchas amarillentas parecidas a quemaduras y restos de objetos carbonizados. Abrieron la puerta de la torre y se pagaron un momento a escribir porque porque les parecía haber oído como cómo se arañan arriba. Al subir observaron que la escalera estaba como aventada y barrida. Las cámaras de la torre estaban igual que la escalera. En su reseña los periodistas hablaban de la columna heptagonal, los sitios góticos y la extrañeza. La caja metálica y el esqueleto mutilado, lo que más inquietó a Blake, aparte de las alusiones a las manchas, chamuscaduras y malos olores, fue el detalle final que explicaba la rotura de los cristales. Eran los de las estrellas ventanas ojivales. En dos de ellas habían saltado de pedazos al ser selladas precipitadamente a base de remeter fundas de bancos y habían y alguien hubiera interrumpido súbitamente su tarea de restituir en la torre la absoluta oscuridad de que gozó en otros tiempos. Las mismas quemaduras y manchas amarillentas se encontraban en la escalera de hierro que subía a chapitel de la torre. Por allí trepó uno de los periodistas, abrió la trampa deslizándola horizontalmente, pero al alumbrar con su linterna el fétido y negro recinto no descubrió más que una masa informe de residuos cerca de la... Alguien había gastado una broma a los supersticiosos habitantes del barrio. También pudo ser algún fanático hubiera intentado tapar todo aquello en beneficio del vecindario, o que algunos estudiantes hubieran montado una farsa para atraer la atención de los periodistas. La aventura tuvo un epílogo muy divertido cuando el comisario de policía quiso enviar a un agente para comprobar las declaraciones de los periódicos. Tres hombres, uno tras otro, encontraron la manera de esquivar la misión que les había encomendado. Les quería encomendar. El cuarto fue muy mala gana y volvió casi inmediatamente sin cosa alguna, que añadió al informe de los dos periodistas. De aquí en adelante, el diario de Blake revela un creciente temor y aprensión. Continuamente se reprocha a sí mismo su pasividad y se hace mil reflexiones fantásticas sobre las consecuencias que podría acarrear otro con otro otro corte de luz. Se ha comprobado que en tres ocasiones durante las tormentas se telefoneó a las compañías eléctricas con los nervios deshechos y cubrió desesperadamente que tomaran foto.
Se han comprobado que en 3 ocasiones durante las tormentas telefoneó a la compañía eléctrica con los nervios deshechos y suplicó desesperadamente que tomaran todas las precauciones posibles para impedir un nuevo corte. De acuerdo en cuando sus anotaciones hacen referencia al hecho de no haber encontrado a los periodistas la caja de metal ni el esqueleto mutilado cuando inspeccionaron la cama de la torre, vagamente presentía quién o qué habían intervenido en su desaparición, pero lo que más le horrorizaba era cierta especie de diabólica relación psíquica que parecía haberse establecido contra él y aquel horror relación psíquica que parecía haberse establecido de él, y aquel horror que se agitaba en la agua en la aguja distante, aquella bestia monstruosa de la noche que su temeridad había hecho emerger de los tenebrosos abismos del caos, sentía él como una fuerza que absorbía constantemente su voluntad, y los que le visitaron en esa época recuerden cómo se pasaba el tiempo sentado ante la ventana, contemplando absorto la silueta de las colinas que se elevaban a lo lejos por encima del humo de la ciudad. En su diario refiere continuamente las pesadillas que sufría por estas fechas y señales que el influjo de aquel extraño ser de la torre le acrecentaba notablemente durante el sueño. Narra que una noche se despertó en la calle totalmente vestido y contempló. La había visto obligarse a sentarse los tobillos durante la noche. En su diario prefiere la terrible experiencia que le provocó la crisis. La noche del 30 de julio, después de acostarse, se encontró de pronto caminando las tierras por un sitio casi completamente oscuro. Solo distinguía en las tinieblas unas rayas horizontales y tenues de la luz azulada. Notaba también una insoportable fetidez y oía por encima de él unos ruidos blancos y ocultos. En cuanto se movía, tropezaba con algo y cada vez que hacía ruido le respondía arriba un rebullir confuso al que se mezclaba con un roce discreto de una madera. Llegó un momento en que sus manos tropezaron con una columna de piedra sobre la que no había nada. Un instante después se agarró a los barrotes de una escala de hierro y comenzaba un ascenso hacia un punto donde el hedor se hacía aún más intenso. De pronto sintió un soplo de aire caliente y refrescó. Ante sus ojos desafilaron imágenes caleidoscópicas y fantasmales que se diluían en el cuadro de un vasto abismo de indescifrable negrura en donde giraban in- astros inmundos aún más tenebrosos. Pensó en en las antiguas leyes sobre el caos esencial, en cuyo centro habita un dios ciego e idiota, Azatoth, señor de todas las cosas. Circulaba por una horda de danzarines amorfos y estúpidos, aullando por el silbido monótono de una flauta manejada por dedos demoníacos. Entonces un vivo estímulo del mundo exterior le despertó del legado que lo retenía y lo reveló su espantosa situación. Jamás llegó a saber qué había sido. Tal vez el contemplo de los fuegos artificiales que durante todo el verano disparaba a los vecinos de Federal Hill. Como fuere, sigo. Como fuere, dejó escapar un grito, se soltó de la escala local de pavor, yendo a parar a a una estancia sumida en la más negrura oscuridad. El acto se dio cuenta de dónde estaba, se arrojó por la angosta escalera de caracol, chocando y tropezando a cada paso. Fue como una pesadilla, desapareció a través de la nave, invadida de inmensas telarañas, flanqueada de la altísima orcos
a través de la nave invadida de inmensos telarañas, flanqueada de altísimos orcos de altísimos arcos que se perdían en las sombras del techo. Atravesó a ciegas el sótano, trepó por el tragaluz, salió al exterior y echó a correr precipitadamente por las calles silenciosas, correr las negras, correr tor- tor- las negras torres y las casas dormidas hasta el portal de su propio domicilio.